¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos acompañen. Soy el licenciado César Irales, de Irales Abogados, y en esta ocasión les traemos a ustedes un pequeño segmento donde estaremos platicando con abogados, con colegas, con especialistas en diferentes temas de corte jurídico, de corte de derecho, y nos estarán presentando algunas cuestiones con las cuales la ciudadanía se va a sentir identificada y esperamos que le resolvamos algunas dudas que tengan. Recuerden que Irales Abogados es un despacho especializado en defensa penal y justicia penal para adolescentes, así como la asesoría a víctimas del delito, ¿no? Asesoría jurídica para víctimas del delito. Y en esta ocasión tenemos un super invitado que nos va a hablar de algunas cuestiones, pero pues le voy a permitir que se presente. Por favor. Gracias, César. Gracias por el espacio. Me presento. Mi nombre es Ayeser Abraham Hernández Ramos y me voy a tomar la libertad de presentarme y explicarles qué he hecho estos 17 años, César. Te comento, soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Egresé en el 2007 y te comento también que tenido la oportunidad de trabajar en los tres índoles de gobierno, César. He trabajado para el Ayuntamiento de Tijuana, para el Ayuntamiento de Rosarito, para el Gobierno del Estado de Baja California y para el Ejecutivo Federal, y actualmente trabajo para la institución más noble que tiene el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y te comento que ahí estoy en el área de asesoría jurídica aquí en Tijuana, César. ¿Y qué más puedo hablar de mí? Te comento que en la mayoría del tiempo que he estado en funciones, siempre he sido servidor público. Siempre he sido preocupado por capacitarme y te comento brevemente que, aparte de ser licenciado en Derecho, tengo varias especialidades, César. Pero déjame interrumpirte tantito porque no nada más egresaste como licenciado en Derecho, sino también tienes una mención honorífica al término de tus estudios, ¿correcto? Sí, gracias, por comentarlo, César. Y me he preocupado siempre por ser un excelente alumno y qué más, ¿no? Qué más reconocimiento que la máxima casa de estudios en Baja California me haya otorgado una mención honorífica. Sí, gracias a Dios siempre también me he preocupado por ser un excelente servidor público y me preocupo siempre por capacitarme, César. Te comento que esa preocupación en mí me ha permitido llevar a cabo otras especialidades. Casi siempre, más bien, todas las especialidades que tengo las he desarrollado por la Escuela de Formación Judicial, César, del Un, Poder Judicial de la Federación. un pequeño paréntesis. Es claro que no nada más es la licenciatura, sino como bien dices, el preocuparse, sobre todo en los profesionistas o los profesionales del derecho, donde constantemente está evolucionando y cambiando, reformándose. Lo que era legal hace 10 años ya no lo es ahora, y lo que es ahora legal probablemente en 10 años tampoco lo sea. Entonces, siempre la especialización, buscar la preparación, la actualización constante, pues es fundamental. Ahorita dijiste especialidades, o sea, hablaste en plural. ¿Qué especialidades has cursado o cuáles son las que tienes? Tengo una especialidad, la principal de ellas, tengo la especialidad como secretario de acuerdos del Poder Judicial de la Federación. Esta la cursé en el 2018 y, como te comento, todas las especialidades que tengo las tengo o las he cursado por la Escuela Judicial de Formación Judicial Federal. ¿Qué otra especialidad tengo? Tengo la especialidad en materia del trabajo y actualmente cursé, pero tengo pendiente la cédula profesional de asesoría jurídica, César. Y en las demás también tu cédula. Es importante porque puedes ir al Registro Nacional digo, el Registro Nacional de Profesionistas, Registro Nacional de Profesionistas, Registro de El Registro Nacional de Profesiones, sí. Profesiones, ¿no? Y ahí es donde puedes revisar las cédulas de cada uno de nosotros, nos buscas con el nombre, aparecen las cédulas que tenemos, de licenciatura, de especialidad, de maestría,
cualquier otra que tengamos, ahí va a aparecer. Entonces, ese es un dato importante para que vean también y se cerciore la gente que, realmente eres de entrada licenciado en Derecho y las diferentes especialidades que posees, ¿no? Sí, búsquenos, es información pública con nuestro nombre, Ayeser Abraham Hernández Ramos. Si nos buscan, como dice César, en esa portal, en el portal de la Secretaría de Educación Pública, se van a dar cuenta, pues, de que soy licenciado en Derecho y tengo varias especialidades en materia laboral, en materia de juicios de amparo y actualmente la especialidad en asesoría jurídica, César. Perfecto. Digo, también no nada más una especialidad, diplomados, diversos diplomados en materia de amparo, en materia del nuevo sistema de justicia penal y en materia de impuestos. Sí, tengo un diplomado por el ITAM en materia de impuestos que, pues, te lo comento, en el momento en ese momento me lo patrocinó el Servicio de Administración Tributaria, César. Y híjole, y te comento que mi historia profesional inició en el 2007. En el 2007 inició mi carrera profesional. Tuve la experiencia de entrar al Servicio de Administración Tributaria en la entonces Administración Local Jurídica de Tijuana, y me desempeñé ahí como su administrador local jurídico. ¿Qué hacía en ese lugar? Era el encargado de la defensa legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de todas las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria en Baja California. Así que tenemos un poquito de conocimiento en la materia administrativa, fiscal y aduanera, César. ¿Cuántos años estuviste ahí, me dijiste? 8 años, desde el 2007 hasta el 2015, César. ¿Y entraste en qué cargo primero? Eres abogado A, luego B, C, jefe de departamento, y el último cargo que desempeñé ahí fue su administrador local jurídico, César. Impresionante, impresionante. Sí, como te comento, César, he tenido la oportunidad y el honor de trabajar en los 3 índoles de gobierno. Te comento muy brevemente, he trabajado en el Ayuntamiento de Tijuana, en la Secretaría de Educación Pública, he trabajado como apoderado legal del Ayuntamiento de Rosarito, fui secretario general de acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado. Incursioné o quise incursionar como abogado postulante. No tuve buena No me fue tan bien, César, y mejor me dedico a ser servidor público. Sí, Siento que mi vocación es eso, César. exactamente, justamente te iba a comentar eso. No todas las personas, podemos ser abogados postulantes o no todos podemos ser, servidores públicos. O, bueno, servidores públicos de calidad, que estén comprometidos a la función pública, que tengan la paciencia para, tratar con usuarios, con la población, con la ciudadanía. Y aparte, pues, ese constante necesidad o esa sed de superación, de actualizarse, de ser más profesional cada día, ¿no? Eh, sí, gracias a Dios se nos ha dado la vocación del servicio, César, y en efecto es retribuirles a la ciudadanía, brindarles un adecuado servicio, porque ser servidor público, como lo dice, pues es servirle a la gente, ¿no? A la ciudadanía en general, César. Así es. Entonces, me comentabas que fuiste subadministrador de la administración local de Tijuana en el SAP. Ese fue tu último cargo ahí. Y ahí, ¿qué es lo que hacías? Te comentó, en la Administración Local Jurídica de Tijuana, en el área en el que yo estuve, me encargaba de defender a la autoridad dentro del procedimiento administrativo de los juicios que se tramitan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, César. Entonces, llevábamos toda la secuela del juicio de nulidad y me encargaba en ese momento, pues, de defender el interés del fisco federal. Okey. Y actualmente trabajas para el Instituto Federal de Defensoría Pública. Sí, actualmente estoy en el área de asesoría en el Instituto Federal de Defensoría Pública y ahora me toca defender el interés de la ciudadanía, César, porque, pues, las autoridades aduaneras
fincan responsabilidades o fincan un crédito fiscal a la ciudadanía y también tienen el derecho de defenderse, César. Claro, entonces, desde que iniciaste hasta actualmente, tu función básicamente ha sido defender los derechos y digo, sí, defender los derechos, ya sea tanto de la autoridad en su momento, como ahora de la población. Sí, o sea, tenemos una función de abogacía, César, que es defender el derecho de tu representado. En su momento tenía que defender el derecho de la autoridad y en este caso ahora estamos del otro lado y nos toca defender los derechos de los ciudadanos, César. Bueno, pues, la verdad de que muy loable, la función, muy loable la institución. Conozco de primera mano el Instituto Federal de Defensoría Pública. Sus servicios son gratuitos, entonces, eh, se sabe que una institución, un órgano auxiliar de ahorita del Consejo del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, y que se encarga, pues, de esa la defensa de los ciudadanos, tanto en materia administrativa o como en materia penal, ¿no? Entonces, la verdad sí conozco el instituto, muy agradecido también, con el instituto, pero en este momento, lo que nos interesa ahorita y por la razón que vienes a visitarnos a las instalaciones precisamente de Irales Abogados, es para comentarnos y abrir un tema muy común en la frontera. Común en esta ciudad, nosotros estamos actualmente en Tijuana, entonces la ciudad más visitada del mundo, con miles de cruces transfronterizos de México a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Nosotros estamos en Tijuana, para los que no ubiquen, somos la ciudad con la que inicia Latinoamérica. Estamos, hacemos frontera con la ciudad de San Diego, que es del estado de California, de Estados Unidos. Entonces, y en ese contexto de tráfico de vehículos, de cruces fronterizos, se da mucho un fenómeno, del cual precisamente quiero que nos hables un poquito, ya que tú tienes la experiencia y puedes decir que eres una autoridad para hablar del tema, respecto a lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA por sus iniciales, ¿no? Sí, gracias por la invitación y por considerarme un referente en el tema, César, pero hay que hacer un preámbulo. Yo considero que hay que hacer un preámbulo antes de entrar en materia. Y yo te quiero comentar que, okey, como ya lo manifestaste, vivimos en una ciudad, en la ciudad más transitada del mundo, y somos vecinos de San Diego. Y comentarte que el desconocimiento de la ley en ocasiones no nos exime de responsabilidad, César. Sí. ¿Por qué lo comento? Porque nos hace falta como ciudadanos la cultura de la legalidad. ¿Qué es eso, César? ¿Qué es la cultura de la legalidad? La cultura de la legalidad consiste en promover el respeto de la ley y el orden público. Con ello, yo creo que si tuviéramos una mejor cultura de la legalidad, todos los ciudadanos nos evitaríamos demasiados problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque no nos preocupamos o perdemos de vista nosotros los ciudadanos que cruzamos al otro lado, que no solamente es cruzar a Estados Unidos y devolvernos, o sea, nosotros regresamos o consideramos que regresamos a casa, pero perdemos de vista que cruzamos una aduana, que cruzamos a un vecino país y nos devolvemos, y en ocasiones desconocemos qué está permitido cruzar, qué está prohibido cruzar, y ante ese desconocimiento, la autoridad inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera, César. Okey, permíteme ahí que haga la anotación, porque estamos hablando de qué podemos cruzar, mercancías, ¿no? Digo, debemos de decir que todo lo que traemos, todo lo que consumimos en Estados Unidos, regresamos a México, o sea, ropa, si vas es muy común aquí que vas de compras y regresas, todo eso son mercancías, y hay algunas que están permitidas, otras que no, unas que se deben declarar, otras que no se pueden, que no simplemente no se pueden cruzar, y aparte se manejan montos. ¿No? Aparte de montos, en cuanto a cuánto es lo que puede pasar una persona que reside en la frontera a otra persona que viene desde el interior del país o de otras partes del país, precisamente a esa situación. Entonces, todo eso es parte de esta dinámica del cruce, ¿no?
Sí, y la dinámica del cruce fronterizo, siempre las autoridades inician, bueno, te comento que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades, ya venimos repitiendo, ¿no?, de su cumplimiento. Entonces, ya entrando en materia, el procedimiento administrativo en materia aduanera es un ej es el procedimiento administrativo en materia aduanera es una facultad discrecional de la autoridad que se inicia para verificar, César, y siempre se inicia cuando detecta irregularidades. Entonces, cuando nosotros cruzamos de Estados Unidos a México e introducimos mercancía, en ocasiones lo hacemos con desconocimiento de qué mercancía está permitida o qué mercancía no está permitida. Entonces, la autoridad para inicia este procedimiento cuando detecta algunas irregularidades, César. Y ya inicia todo con un procedimiento administrativo en materia aduanera. Antes de eso, ¿cómo se da cuenta la autoridad de que hay irregularidades en lo que en las mercancías o en los productos que tú traes desde Estados Unidos? Porque digo, lógicamente, los que vivimos en frontera, y esto es en todas las fronteras del país, está el clásico semáforo, ¿no? El que me tocó verde, me tocó rojo, ¿no? Pero, sin embargo, hay ocasiones donde te toca, bueno, hay ocasiones donde te toca rojo y sabes que tienes que ir a uno de estos puertos donde te van a revisar el vehículo, van a revisar las mercancías que traes y, digo, si no encuentran nada extraño, pues, te dejan ir, y si no, empezamos con este procedimiento. Sin embargo, hay otras ocasiones donde nos toca el verde, clásico que nos tocó el verde, y ya justo antes de salir del recinto fiscal, nos paran ahí y nos dicen: "Espérame, vamos a revisar su vehículo". Y encuentran ocasiones con mercancías, cuestiones irregulares, y la gente, pues, simplemente dice: "Oye, a mí me tocó verde", y es una manera con la que quieren justificar. ¿Es correcto todo eso? Te comento, César, sí, sí es correcto. De hecho, cuando cruzas del otro lado, como comúnmente lo decimos, venimos del otro lado. Cruzas de Estados Unidos a México, lo hacemos casi usualmente por nuestro vehículo y nos toca toparnos con 2 carriles, César. El carril de no declarar, nada que declarar, y el carril de declaración. Usualmente, en ocasiones, no lo digo por experiencia propia, pero nos metemos por el carril de no declarar y traemos cosas que debimos de haber declarado. Lo digo como mero ejemplo porque el desconocimiento, pues, no sabía que lo tenía que declarar, César. Entonces, nos metimos por ese carril de no declarar, pero sí teníamos que declarar. En este supuesto, la autoridad tiene un sistema aleatorio, o sea, te puede tocar verde, que es pase libre, ya ingresas al país sin problema, o tenemos el problema, más bien, te toca rojo, ¿no? Y cuando te toca rojo, la autoridad te orilla y tiene la facultad de verificar y revisar tu vehículo. Eso Correcto. también es correcto, y tú también, como lo mencionas, en ocasiones me tocó verde, pero la autoridad consideró que había algo en mi vehículo, o por cualquier circunstancia se percató que hay algo irregular. Más adelante, como lo comentas, te puede notificar una orden de verificación, y ahí también se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera. Pero previo al inicio, te notifica una orden de verificación, y es permisible, son facultades discrecionales de la autoridad, y la manera correcta es que te notifique una orden de verificación, César. Okey. Bueno, esta orden, toda esta situación eh, del procedimiento en materia, administrativa, eh, ¿esto dónde lo fundamenta? ¿Dónde en nuestra legislación, en dónde se encuentra fundamentada esta situación? Okey, como te comentaba, híjole, insisto mucho en la cultura de la legalidad, porque debemos de saber que todos los ciudadanos mexicanos estamos obligados a contribuir. Y este fundamento también
como tú y yo sabemos, somos abogados, toda la legislación aplicable en México tiene el origen en nuestra Constitución y la obligación como ciudadanos de contribuir, César, está contenida en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y ese es el origen prácticamente de todo el sistema tributario en México, César. Y me voy a permitir leerlo, porque Por favor. el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta prevé lo siguiente. Son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, todo nuestro marco tributario se origina del artículo 31, César, pero el fundamento del procedimiento administrativo en materia aduanera tiene fundamento en la ley aduanera y tiene aplicación supletoria para este procedimiento el Código Fiscal de la Federación. Ese es el fundamento de este procedimiento que lleva a cabo la autoridad aduanera, César. Que sí es importante recalcar que, si bien es cierto, el fundamento para el hecho de contribuir al gasto público o pagar impuestos es de la Constitución. Y lo demás, ya como ya son procedimientos, se emana de la ley aduanera, el Código Fiscal, como bien comentas, de manera supletoria. Me imagino que hay reglamentos de la ley aduanera, me imagino que también hay las reglas de comercio exterior. Entonces, quiero entender que eso es lo que realmente fundamenta lo que conocemos como PAMA, ¿no? Sí, ese es el marco legal que tiene como fundamento el procedimiento administrativo en materia aduanera. Y como ya te lo venimos comentando, este procedimiento es un procedimiento de fiscalización, más que fiscalización, de verificación, César. Y te comento que el procedimiento administrativo en materia aduanera siempre va a iniciar cuando la autoridad aduanera quiere detecta irregularidades. Y te comento muy brevemente, los casos más clásicos para que te inicien un procedimiento administrativo en materia aduanera son 5, César. Sí. El primero de ellos es que, pues, la autoridad aduanera, dígase la aduana de Tijuana, detecta irregularidades cuando entra mercancía a territorio nacional y no hay documentación que acredite la legal estancia de la mercancía que fue introducida a México. Ese es uno de los primeros supuestos. El segundo supuesto es igual, la autoridad aduanera detecta una irregularidad. Hay que especificar que el introducir mercancías a territorio nacional siempre se hace por medio de una importación. Entonces, la autoridad aduanera identifica irregularidades en las importaciones de mercancía, en los pedimentos de importación, y por eso también te inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera. El tercer supuesto es que igual la autoridad detecta irregularidades en los pedimentos de importación cuando la clasificación arancelaria de la mercancía no coincide con la mercancía declarada, o que el origen de esas mercancías es diferente a la declarada en el pedimento de importación. Que traes una cosa y en el pedimento dice otra. Sí, Otro tipo. en el pedimento de importación dice, ¿sabes qué? Traes camisas de vestir y el origen dice que es estadounidense, pero al momento de que detecta la irregularidad, la autoridad aduanera se percata que esa mercancía no es de origen americano o de Estados Unidos, sino fue hecha o tiene su origen de producción china. Y en ese supuesto, pues la fracción arancelaria declarada debió de haber sido diferente y las cuotas o las contribuciones que se deben de enterar son diferentes. Otro supuesto por el cual se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera es porque también se incumplen con las normas oficiales mexicanas o porque la mercancía que se está introduciendo al país no cumple
con los permisos necesarios, César. Prácticamente son los supuestos por los cuales la autoridad aduanera, dígase la aduana, en este caso de Tijuana, te puede iniciar el procedimiento que estamos mencionando. Sí, y ahorita no nos vamos a enfocar tanto en qué mercancías sí puedes introducir, qué mercancías no, porque es variado, ¿no? Y algunas están concesionadas, unas no tienen límite, otras sí. Entonces, ahorita no vamos a tocar esos temas que, digo, son importantes porque, pues, digo, por la misma dinámica de esta ciudad fronteriza, pues, es muy común. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Y el siguiente tema que quiero tocar es, ¿quién, qué autoridad es la que inicia este procedimiento? Digo, porque, ahorita, actualmente, en la actualidad, en los cruces fronterizos se encuentran los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ¿ellos son quiénes o existe otra, autoridad, que es la competente para realizar estas notificaciones o estas verificaciones y todo este tipo de cosas que pasan dentro del recinto fiscal a la hora del cruce transfronterizo? Te comento, César, sí es cierto lo que mencionas. Actualmente las aduanas del país están administradas por gente de la policía, Guardia Nacional. Guardia Nacional. Sin embargo, obviamente, administrativamente, el que te inicia y notifica el procedimiento es el personal de la aduana Local. local. Local, ¿no? Sí, en este caso, pues, vienen a ser el administrador de la aduana local o bien el subadministrador de la aduana local quien te inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera. Te quiero comentar brevemente, César, que este procedimiento administrativo en materia aduanera tiene varias etapas. Okey. Estas etapas del procedimiento son 4. La primera de ellas es la determinación y notificación de las irregularidades. Esta primera etapa se inicia cuando te notifican la orden de verificación y la autoridad levanta un acta administrativa que se llama acta de inicio del procedimiento administrativo, en la cual se establecen las irregularidades detectadas y este viene a ser el fundamento de todo el procedimiento, César. Con eso iniciamos. Con eso se inicia. La segunda parte del procedimiento se llama podemos reconocer como la etapa donde se respeta el derecho de audiencia del gobernado. La tercera etapa viene a ser la valoración de pruebas que aporte el gobernado dentro del procedimiento y después viene la etapa de resolución del procedimiento. Ahorita lo estoy manejando así brevemente, ¿no? Pero vamos a abordar cada uno de esas Entonces, partes, sí, claro, es etapas, importante. César. Y hacer esa pequeña, no distinción, sino aclaración. Cuando te refieres al gobernado, te refieres al ciudadano al cual se le está iniciando, al que se le notificó esa acta, esa verificación, ¿no? Sí, nos llamamos, le llamo al ciudadano al que le están iniciando las facultades de comprobación, César. Eh, ya dejamos en claro que el primer punto es el inicio del procedimiento y el levantamiento del acta inicial al procedimiento administrativo en materia aduanera. Después de ello, la siguiente etapa del procedimiento, César, la ley aduanera establece que tiene 10 días el gobernado, en este caso, a la persona que le inició el procedimiento, tiene un derecho de audiencia. La ley le establece que tiene 10 días para ofrecer pruebas y realizar manifestaciones que considere para desvirtuar las irregularidades detectadas por la autoridad. Una vez transcurridos esos 10 días, nos vamos a la siguiente etapa, que es la valoración de prueba. Antes de continuar, nada más, dinos, por favor, a las personas que nos ven, eh, ¿ante quién se formulan esos alegatos? ¿Ante quién ofrecemos esas pruebas? Ok, César, les voy a hacer especial hincapié a toda la audiencia y a toda la gente que nos está viendo en redes sociales,
que es importante que se acerque con gente especialista en la materia, especialista en procedimientos administrativos y en específico en la materia aduanera. ¿Por qué? Porque una vez que te inicia facultades, la autoridad ya te está determinando irregularidades. Sí es cierto, te da 10 días para ofrecer pruebas, y ante quién se hacen y se ofrecen esas pruebas, es ante la propia aduana de Tijuana, o a la aduana que te está iniciando el procedimiento administrativo, César. Y aquí la importancia que se acerquen con gente especialista, como irales asociados, para que puedan defender correctamente su derecho. Y sobre todo en tiempo, ¿no? Porque mucha gente tendemos a dejar todo para el último y cuando se nos van a agotar esos 10 días, vamos al noveno día y queremos que el abogado, que la persona que buscamos, el especialista, nos lo resuelva y conteste. Y digo, habrá la manera, se tendría que hacer, pero lógicamente si va uno con tiempo a buscar ese auxilio, ¿no? Esa ayuda profesional, pues va a haber más oportunidad de estudiar el caso y hacerlo, fundamentarlo más, analizarlo y ver qué soluciones se le pueden dar, ¿no? Sí, es correcto, César. Hay que prever todas las situaciones y aprovechar todos los plazos, porque como te comento, los plazos son perentorios y hay que agotar todas las instancias y todos los elementos. Hay que aportar todos los elementos correctos. Por ejemplo, si estás introduciendo mercancía del otro lado, un vehículo que no se importó de manera correcta, puede ser que la persona que introdujo el vehículo es ciudadano americano, pero dentro del procedimiento estamos en México. Y las autoridades, tanto en los procedimientos administrativos como en un juicio, en su caso, la autoridad solamente puede valorar documentación que esté traducida, que esté apostillada. Eso implica tiempo, César. Y entonces, la mejor recomendación que le podemos hacer a la gente que nos está escuchando es que siempre prevea todos los tiempos, desde que le inician el procedimiento, se acerque con la gente más capacitada para que pueda recibir una asesoría correcta, Sí, César. no dejarlo para el último instante, ¿no? Y querer que se resuelva todo, eh, al momento. Sí, sí, sí. Posterior a ello de que pasan los 10 días y aportas pruebas, César, la autoridad cuenta con 4 meses para resolver. Entonces, la autoridad aduanera tiene 4 meses para determinar tu situación legal. ¿Y cómo te puede resolver, César? Ya sea favorable o desfavorable, ¿no? Los ejemplos más Hay de claros, 2, hay de hay 2, de 2. sí, bien o mal. ¿Cómo te puede resolver? Si te asesoraste de manera correcta y aportaste documentales y manifestaste los argumentos correctos, la autoridad te puede liberar la mercancía al momento de concluir el procedimiento, o bien si no aportaste las documentales correctas o manifestaste las alegaciones pertinentes, va a ser desfavorable el resultado. ¿Y cuál es el resultado desfavorable? Que te finque un crédito fiscal, que el vehículo que mediante el cual se transportaba la mercancía pase a propiedad del fisco o quede en garantía de las contribuciones que te está determinando la autoridad, César. Esos son los supuestos más claros y más clásicos por los cuales se resuelve el procedimiento administrativo en materia aduanera. Vaya, entonces, nomás para recapitule recapitulando, perdón, Sí. recapitulando, eh, o te liberan mercancías, o la otra es que te imponen sanciones o créditos fiscales, y la tercera es de que, ¿sabes qué? Me quedo con tu mercancía y ya pasa a ser propiedad del fisco y se acabó. Sí, esos son los ejemplos más normales con los cuales se concluye el procedimiento, pero eso no queda ahí, César. Okey, espera, a eso es a lo que voy. Entonces, ¿hay medios de impugnación? Sí, hay medios de impugnación y en estos medios de impugnación es el momento oportuno de manifestárselos y hacerlos de su conocimiento. Hay un recurso administrativo, que ese recurso administrativo se interpone ante la propia autoridad aduanera.
También les comento que ese recurso es optativo, o sea, no necesariamente tienes que agotarlo, sino también el recurso idóneo y normal, más idóneo para impugnar esa resolución, es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, César. Y recalcando y haciendo hincapié, los plazos son perentorios. Entonces, en este caso, para interponer ya sea el recurso administrativo o el juicio de nulidad, tienes 30 días. Y son 30 días fatales, César, porque si no lo haces en ese término legal establecido, se si no lo haces en ese término legal establecido, consientes el acto de autoridad, César. ¿Qué quiere decir que consientes el acto? Pues, que estás de acuerdo con que te hayan impuesto la sanción la autoridad aduanera, que estás de acuerdo que omitiste las contribuciones y estás de acuerdo que haya pasado propiedad del fisco la mercancía que te embargaron en un inicio. Y no va a quedar más que pagar. O sea, No va a quedar más. no va a quedar más que pagar. Sí, Okey. Entonces, a ver, entonces me dijiste que está el recurso de revocación, sí, que es optativo. es optativo, no hay que agotarlo como principio, no, o sea, no existe un principio de definitividad de que donde lo tienes que agotar para poder, ir al juicio de nulidad. Es Es correcto, correcto, César. okey. Digo, ya en la práctica es conveniente, aún y cuando es optativo, ¿es conveniente agotar el recurso de revocación? Mira, yo considero que normalmente si ya te dieron palo, como comúnmente se dice, si te vas y presentas el recurso ante la propia autoridad, sería un tanto ilógico, porque si ya te dieron, te fue desfavorable y te fincaron un crédito fiscal, la propia autoridad no se puede desdecir. Difícilmente va a decir que en una nueva reflexión tenías razón, la persona. Exactamente, en Sí, eso serías. y entonces sería, digo, tomándolo de una manera práctica, estamos hablando, pues, que estaríamos perdiendo tiempo, ¿no? Mientras tanto, nuestras mercancías siguen a resguardo del fisco, o nuestro vehículo, o los pagos, o estas sanciones económicas, o multas, lo que sea, van a seguir corriendo, y si no se pagan, pues, me imagino que tiene que haber recargos, ¿no? Una situación de esas. Sí, sí, o sea, lo recomendable es, mm, en materia personal, yo no me iría al recurso administrativo porque sería la misma autoridad, como bien lo dices, desdecirse de que las contribuciones que ya te fincó no estaban bien. Correcto. Entonces, el el recurso legal que corresponde sería el juicio de nulidad y se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y sería ella la autoridad competente de conocer de ese juicio y analizar si el acto de autoridad se llevó a cabo de manera correcta o no. Si detecta que los argumentos que se vierten en la demanda son fundados, pues se va a declarar la nulidad de la resolución, César. Este, ¿Qué más? No sé qué más Okey. comentarte. Entonces, igual, pues, o sea, puedes comentarnos cuáles son los tipos de resoluciones que da el tribunal. ¿Por qué? Me imagino que debe ser, o confirma el acto de autoridad, o la resolución que emitió la autoridad aduanera, o la revoca. Okey. Sí, sí, es cierto como lo comentas. La tú tienes tú vas a presentar la demanda ante ese tribunal y mediante los argumentos que tú viertas ante ese tribunal los va a analizar. Estamos hablando de un estricto derecho, César. Si tú no argumentas precisas los argumentos correctos, aunque no puede analizarlo la autoridad de oficio, si ve una ilegalidad clara, no la puede analizar porque es un asunto de estricto derecho. Y aquí la importancia que te asesores y te acerques con la gente especializada, porque si dentro de ese juicio y dentro de los plazos que tenías para alegarlo y vertir los argumentos correctos, si no lo haces o te representa una persona especializada,
pues vas a tener un daño en tu patrimonio y se va a concluir que el acto de autoridad que te lo inició es legal. Entonces, los 2 tipos de sentencias que emite el tribunal son 2. Una, donde puede reconocer la validez del PAMA, y 2, una en la que analice correctamente los argumentos vertidos y diga: "¿Sabes qué? Son fundados y por eso se va a revocar la resolución que se controvierte, César". Y con ello, pues, se decreta la nulidad de las contribuciones determinadas, ordena la devolución de la mercancía y todos felices. Y todo, y el ciudadano feliz y contento. Okey, debemos aclarar que el PAMA como tal y el juicio de nulidad son procesos totalmente diferentes, pero relacionados porque al final de cuentas, la resolución que emite el tribunal, justicia, ¿cómo se? Tribunal Administrativo de Justicia Federal de Justicia Administrativa, por estos nombres que le no, de largo explicar, bueno, en lo que le ponga el tribunal, la resolución que va a afectar directamente a la resolución de la autoridad aduanera. Sí, Okey. Entonces, ya tenemos. Pero al ser procedimientos distintos, una vez que concluya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que la autoridad aduanera tenía razón en ese procedimiento que se fincó desde que te detuvieron en la garita y que revisaron toda la mercancía, dijo: "¿Sabes qué? Sí, la autoridad aduanera está en lo correcto". ¿Existe algún, recurso ya, digamos, extraordinario para respecto a esa resolución del tribunal? sí, si te es desfavorable la sentencia que emite el tribunal, César, hay que recordar que en el procedimiento administrativo, en el juicio contencioso administrativo, perdón, ya estamos en un mismo nivel con la autoridad aduanera. Ella tiene dentro del procedimiento del juicio de nulidad un recurso que se llama recurso de revisión. Si la sentencia fue desfavorable para el fisco, él va a interponer un recurso de revisión. Y cuando es desfavorable para el ciudadano al que le fincaron el procedimiento, el recurso extraordinario es el juicio de amparo directo, César. Y ese juicio de amparo directo lo conocen los tribunales colegiados de circuito y son quienes revisan si la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es correcta o incorrecta, César. Ese es el procedimiento, o hasta ese momento se cierra todo el procedimiento administrativo en materia aduanera. Lo estamos viendo desde que se inicia el procedimiento, los recursos que tienes administrativamente para defenderte de la resolución y el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es el panorama que les queremos dejar a la gente que nos ve, para que tenga conocimiento que ante un acto de autoridad siempre hay recursos administrativos, o legales, o judiciales, por los cuales se puede valer y defenderse, César. Sí, no nada más aceptar lo que la autoridad nos está comentando, lo que nos está diciendo. Siempre hay, algún recurso que podamos echar mano, lógicamente siempre, representados por alguien que sepa la materia, alguien que conozca. Por eso es que, te agradezco, pues, que nos hayas acompañado ahorita, eh, en este espacio de Irales Abogados, porque precisamente es un tema que conoces, es un tema que se vive muy común en la frontera, cualquier frontera, ya sea nosotros estamos aquí en Tijuana, pero a lo largo de toda la frontera, tanto del norte como del sur, existen ese tipo de procedimientos. Siempre que existe un cruce transfronterizo, existen mercancías que se importan o mercancías que salen. Entonces, algo muy común, y son diferentes. Ahorita lo vimos de una forma muy general, pero, pues, siempre agradecido por esta información y por favor, sé que estás comentando y que estás compartiendo este tipo de información junto con otro tanto, y si tienes redes sociales, por favor, comentarlas para que la gente te siga, no sé, el Facebook, Instagram, TikTok, Sí, YouTube. te agradezco, César. Mis redes sociales me van a encontrar con mi nombre completo,
Mi nombre es, recuerden, Ayeser Abraham Hernández Ramos, y me van a encontrar así en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y recuerden que esta dinámica la estamos haciendo para conocimiento público de ustedes, de que en un supuesto sin conceder la autoridad aduanera les inicie un procedimiento, acérquense con la gente correcta para que les den una asesoría legal y no se vean afectados en su patrimonio, César. Importantísimo, la verdad que siempre nos pegan donde no donde más nos duele, que es el bolsillo, ¿no? Y los dineros. Esto. Entonces, y la verdad no estamos como para estar, tirando a la basura y por el desconocimiento, ¿no? Es muy importante lo que comentabas, el fomentar la cultura de la legalidad Ah, y saber qué es lo que podemos, informarnos de qué es lo que podemos traer, qué es lo que podemos cruzar, así como nos interesa tanto, sobre todo aquí en frontera con Estados Unidos. Pregúntale a cualquiera y todos te van a decir, ¿sabes qué? A Estados Unidos no puedes cruzar ni frutas, ni carne, ni ciertos productos, eso sí lo saben, pero no saben qué productos no puedes importar a México, es ¿no? correcto. Entonces, siempre es importante lo de la cultura de la legalidad, estar conscientes de las, mercancías que podemos traer y, pues, ahorita ya todo lo encuentras en Internet, ¿no? También, sí, sí, sí. De hecho, comentarles que, híjole, no, es un problema que nos afecta a todos los ciudadanos de Tijuana, porque somos la frontera más concurrida del mundo y tenemos la facilidad de cruzar a México, cruzar a Estados Unidos y regresar a México, pero tenemos que cruzar informados. Y bueno, solamente hablamos de manera general. Dejen sus comentarios. El tema en materia aduanera es muy amplio porque tenemos que conocer, este, las franquicias a las cuales tenemos derecho, pero eso puede ser materia de otra charla, Sí, César. claro, sí, franquicias, es importante las franquicias, porque dices, ¿cuánto puedo cruzar de mercancía? ¿Cuánto no? ¿A qué mercancía sí puedo, cruzar libre de impuestos? ¿O cuáles no tengo que declarar? ¿Cuáles sí tengo que declarar? Todos esos temas, me gustaría que en otra oportunidad vinieras y nos platicaras un poquito de eso, y para que la gente siga conociendo este tipo de temas. Sí, con todo ¿Vale? gusto, César. Seguramente se van a familiarizar, porque si no les tocó a ellos, probablemente a un conocido ya tuvo una cuestión en la frontera. Es de lo más común, sobre todo aquí, donde radicamos. El ejemplo más claro y a veces el desconocimiento de la ley es cuando en el vecino país está permitido el uso lúdico de la marihuana, César. Si ese es otro tema, podemos Porque déjenos sus comentarios, César. si les interesa saber, porque eso también lleva a otras cuestiones, sería así, ahí sí se pueden, eh crear, o bueno, no crear, ahí con eso sí pudiera haber cabida a conductas ilícitas y eso es un procedimiento penal que va aparte del procedimiento administrativo, pero quizá de la mano, ¿no? Entonces, eso, pues, lo podemos platicar en otra ocasión, Sí, ¿te claro que parece? sí. Por favor, repíteme tus redes sociales, En redes sociales me van a encontrar como Ayeser Abraham Hernández Ramos en todas las plataformas, Facebook, Instagram y TikTok. Con mi nombre, Ayeser, me pueden encontrar y déjenos una manita y sigan a Irales Asociados porque ellos pueden brindar y te van a brindar una correcta asesoría legal en la materia. te agradezco, Obra. Irales Abogados, lógicamente nuestros asociados conocen de las materias, de diversas materias, y estamos con toda la disponibilidad de darles cualquier asesoría. Eh, nos especializamos en materia penal para adolescentes, en asesoría jurídica para víctimas. Sin embargo, pues también brindamos asesorías en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil, cualquier materia. Alguno de nuestros, administrativa, alguno de nuestros asociados podrá darles una asesoría completa. Y por favor, síganos también en redes sociales, nos encuentran como Irales Abogados, tanto en Facebook, Instagram, YouTube. Esperen próximamente los videos, esperamos traer más colegas que vengan y nos hablen de temas
pueden ser importantes o que siempre es bueno conocer, temas legales de corte jurídico y pues nada, muchas gracias. Déjenos sus comentarios, déjenle los temas ahí a César Irales en los comentarios que quieren, temas de interés que sean de utilidad para ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecerte, César. Gracias por tu tiempo, por la apertura que nos das. Y bueno, Por el contrario, muchas gracias. gracias, hasta luego. Sigan los dos.